Buenas, a continuación vamos a explicar un programa que fue elaborado en el de C++, que nos permite conocer el volumen del cilindro, de la pirámide, del cono, del cubo, la esfera y el rectángulo. Comenzamos colocando las librerías. Y la tercera librería es la librería matemática que utilizamos para elevar un número al cuadrado. Definimos la constante pi, que equivale a 3.14, y después declaramos la opción que es del menú, que comienza desde 0, y la declaramos como entera. Después de eso comenzamos con las funciones. La primera es la función del cilindro, declaramos la altura y el radio y el volumen del cilindro. Pedimos el cilindro, pedimos la altura, escaneamos la altura, pedimos el radio, escaneamos el radio, colocamos la fórmula del volumen y finalmente imprimimos el volumen del cilindro. Después de eso vamos con Después de eso procedimos con la segunda función, que es la de la pirámide. Igual declaramos la altura, el lado y el volumen de la pirámide. Después de eso pedimos la pirámide, ingresamos la altura, escaneamos la altura, ingresamos el lado, escaneamos el lado y colocamos la fórmula de el volumen de la pirámide. Y finalmente en la línea 33 lo que hacemos es imprimir el volumen de la pirámide. La tercera función, que es la función del cono, en donde declaramos el radio y la altura y el volumen del cono como float, al igual que en las funciones anteriores. Y claro, todos estos comienzan desde 0. Después de eso imprimimos el cono y pedimos la altura, escaneamos la altura, pedimos el radio, escaneamos el radio y después de eso ponemos la fórmula del volumen. Y finalmente lo que hacemos es imprimir el volumen del cono. Después de eso obtenemos la función del cubo. Colocamos la función del cubo, que ponemos el área y el volumen del cubo, que son declarados como float. Ingresamos el área, escaneamos el área, ponemos la fórmula del volumen del cubo y finalmente lo que hacemos es imprimir el volumen del cubo. Luego proseguimos con la esfera. Ponemos el radio, el volumen de la esfera, pedimos la esfera, ingresamos el radio, lo escaneamos y pues después de eso lo que hacemos es colocar la fórmula y después de eso pues imprimimos el volumen de la esfera. Después pedimos la función del rectángulo. Pedimos el largo, el ancho, la altura y el volumen del rectángulo. Los declaramos como float, al igual que arriba, que todo fue declarado como float. Imprimimos el rectángulo, ingresamos el lado del rectángulo, escaneamos el largo, después pedimos el ancho del rectángulo, después lo ingresamos, después pedimos otra vez la altura del rectángulo y después se escanea y finalmente obtenemos la fórmula del volumen, la fórmula del volumen del rectángulo, hasta que finalmente imprimimos el volumen del rectángulo. Todas estas fórmulas pueden conseguirse en internet
o en un libro de matemática para verificar en dado caso que quieran, o si quieren buscar el volumen de algún otro de alguna otra figura. Después de eso colocamos el cuadro del volumen. Esto que estamos viendo aquí, estos asteriscos, esta G, esta raya y la N, esta raya y la T, son para dibujar el cuadro y que quede en la mitad, en el centro de la pantalla cuando estemos haciendo la corrida al frío. Este menú se utiliza para pedir las opciones de cuál de las funciones que estaban arriba queremos utilizar. Esta es la opción que dijimos que estábamos declarando arriba como entero. Comenzamos desde cero, comienza desde cero, ingresamos uno de los números de la función que queremos utilizar para luego proseguir y comenzar con la función. Después abrimos el main principal, que tiene el menú que vamos a utilizar, System. Ahí tenemos el while, que es el ciclo que controla el menú. Como podemos ver ahí, todo está bien explicado. El while es el ciclo que controla el menú. Opción, tiene 7 opciones, como podemos observar. El menú tiene 7 opciones. Comienza desde el cilindro y termina en el número 7, que es el salir.